a todas y a todos, y a Roberto, que nos acompañen en esta actividad. Okay. Bueno, ya está Sandra, está María Emilia. Perfecto. Vamos. Sandra, vamos, entonces, bueno, le damos ingreso al resto. Dale. Y arrancamos con Lauri. Arranco, ok. Espero que ingresen y arranquen. Ahí está, vamos a darle participantes. Uy, son un montón, ahí vamos, ¿eh? Buenas tardes a todos, a todas, mientras todos van conectándose, teniendo sus cámaras. Vamos a esperar que terminen de ingresar todos los que están esperando, y ya iniciamos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todas, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en esta ocasión desarrollando uno de nuestros diálogos educadores. En este caso se trata de buenas prácticas de desarrollo humano para enfrentar la pandemia. Este es el tema que nos convoca hoy. Quiero recordarles a todos y a todas que tenemos traducción simultánea portugués-español. Para acceder a esa traducción, en la parte baja de la pantalla tienen el icono de interpretación. Cliqueando allí pueden elegir el idioma de preferencia en el que desean escuchar las intervenciones para poder participar de la actividad. Bueno, entonces formalmente damos inicio a este diálogo educador. Nos interesaba mucho poder intercambiar y visualizar buenas prácticas de experiencias y acciones innovadoras, luego de un año y medio de pandemia, de acuerdo a las distintas realidades en nuestra región. Hemos tenido distintas situaciones, en este momento estamos en una mejor situación en general, todos los países de la región, y bueno, creemos que todo esto nos trae mucha bagaje y muchas cosas para compartir entre nosotros, así que por eso nos interesa mucho poder desarrollar este diálogo. Hay dos principios de nuestra carta que tienen mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy. Uno de ellos es el principio 17, que habla de la inclusión y la cohesión social, de las políticas contra los variados mecanismos de vulneración de derechos y todas las formas de exclusión, y el otro principio de ciudades educadoras, que es la corresponsabilidad contra las desigualdades. Son dos de los principios que están muy vinculados a los temas que vamos a hablar hoy, y a los compromisos que las ciudades educadoras asumimos al sumarnos a esta red. Para eso tenemos en esta ocasión el gusto que nos acompañe Roberto Zampani. Roberto Zampani es quien va a moderar y va a coordinar este diálogo. Roberto es licenciado en trabajo social, es docente e investigador en el área de políticas sociales, trabajo social y participación ciudadana de la Universidad Nacional de Rosario, y se desempeñó en áreas sociales tanto del municipio de Rosario como de la provincia de Santa Fe. Tiene una larga trayectoria en este tema y es un gran aliado de ciudades educadoras. Así que voy a dar la palabra a Roberto para que presente a los representantes de nuestras ciudades y al formato que va a tener el diálogo de hoy. Solo les recuerdo nuevamente que disponen de interpretación portugués-español, que está en la parte baja de la pantalla. Gracias a todos y a todas. Roberto, te escuchamos.
Gracias, Laura. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, a este momento de diálogo, a este momento de reflexión en el que vamos a compartir ideas y vamos a compartir experiencias y vamos a compartir interrogantes sobre la vida en las ciudades y sobre cómo las ciudades enfrentaron y seguirán enfrentando algunas cuestiones que nos interesan. Las ciudades, y en particular las latinoamericanas, son el escenario privilegiado donde las diversas y múltiples desigualdades sociales se expresan, donde muestran sus caras, muchas veces unas caras terribles, dolorosas, y también nos presentan interrogantes permanentes sobre la posibilidad de seguir viviendo juntos, interrogan nuestra idea de cohesión social. Las distintas ciudades y sus distintos tipos de gobierno, niveles de gobierno, formas de gobierno, se muestran desde hace casi 40 años y concomitante con la pérdida de centralidad de los estados nacionales, se presentan, decíamos, como la primera línea de enfrentamiento a las expresiones de la cuestión social. Nuestras ciudades adoptan y enfrentan la cuestión social, que hoy, en el siglo XXI, también es urbana. La cuestión hoy es social y urbana. En este escenario, los gobiernos de las distintas ciudades desarrollan infinidad de tareas que intentan enfrentar situaciones que afectan a determinados actores, como pueden ser jóvenes, niñez, adultos mayores, o intentan dar respuesta a algunas temáticas, como la salud, la educación, la violencia, o por otro lado intervienen en la mejora de la vida en algunos territorios de esta ciudad. O en algunos casos, todo junto y todo mezclado. Durante las 2 primeras décadas del siglo XXI pudimos aprender muchas formas, diversos métodos, algunas estrategias innovadoras para abordar la realidad, pero siempre con la perspectiva y desde la mirada de las ciudades. Se desarrollaron bancos de buenas prácticas, que uno puede encontrar en bibliografía sobre el tema, o en instituciones como nuestras propias ciudades educadoras, que desde una mirada y un paradigma particular comparte, difunde, promueve intervenciones innovadoras, educativas e integrales en el abordaje de lo social en la ciudad. Pero un día todo cambió. La crisis sanitaria, social, económica, cultural que se viene produciendo desde 2020 como consecuencia de la expansión de la pandemia por el virus COVID-19, que conocemos todos amigablemente como coronavirus, con un nivel de escala global, afecta de diversa manera a nuestro continente, a nuestros países, a nuestras ciudades y a los diversos territorios en los cuales vivimos. Todos los ámbitos de la vida están interrogados y puestos en crisis. La totalidad de la vida en sociedad se encuentra en una situación de suspensión y aprendizaje. La realidad económica muestra caras desconocidas. La forma de relacionarnos es interrogada y cuestionada. Se cambia la forma como nos movemos, cómo nos cuidamos. Tenemos nuevas formas de diversión, distintas formas de expresar cultura y nuevos desafíos para el esparcimiento. Pero no solamente son interpelados los gobiernos y sus formas de gobernar. También es interpelada la sociedad, sus instituciones y las mismas personas que en general estamos en búsqueda de afrontar y descubrir nuevas herramientas para encarar el mundo que viene, el mundo que estamos viviendo. O mundo que vem, o mundo que estamos vivendo. Poderíamos dizer que estamos vivendo numa situação de incertidumbre, temos pouca certeza sobre a pandemia, menos certeza sobre a duração no tempo, e quais seriam as melhores maneiras de enfrentar essa crise. A incertidumbre é global, é no mundo todo, mas fundamentalmente é uma incertidumbre em nível social. Em matéria de proteções sociais, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento social, de políticas sociais, o que há de novo neste cenário?
Ou talvez poderíamos nos perguntar, realmente tudo mudou? Se nós fazemos um percurso histórico sobre as formas de produção na cidade, nos permite ver que algumas das transformações que são visibilizadas no contexto da pandemia dão conta dos processos de longa duração. A transformação no mundo do trabalho e as consequências em uma estrutura de proteção social que girava em torno à sua informalidade não é um fenômeno novo, nem que a pandemia tenha trazido. Mas é verdade que neste contexto mostra-se e verifica-se que a precariedade do mundo de trabalho está em jogo em todos os âmbitos de trabalho. Então, nós nos perguntamos quais são as formas que devem enfrentar as proteções sociais nesta nova era, neste novo momento. Como podemos trabalhar o social, construir novas formas de proteção, promover a autonomia, aprofundizar o cuidado, se o tempo todo estamos imersos em um modelo de distanciamento e proximidade. Como podemos fazer isso em cidades que se organizam como próximas, mas isoladas? Como podemos trabalhar o social com a ideia de ficar em casa? Mas todos nós queremos sair de casa, ou mais terrível, inclusive, precisamos ficar em casa, mas não temos casa. Essas vão ser algumas das perguntas que vão percorrer os debates que vamos presenciar, que vamos ouvir e que vamos ver hoje, e com certeza vamos aprender e vamos ter mais perguntas. Para isso, vamos ter a presença de 3 palestrantes que estão na rede de cidades educadoras. Cada uma delas vai contar alguma dimensão e desde as suas perspectivas e particularidades, como foi trabalhar no social neste contexto de pandemia. Para isso, vamos ouvir a Carolina Dias. Carolina é diretora-geral de Infância e Adolescência do Ministério de Desenvolvimento Humano e Moradia da cidade autônoma de Buenos Aires, na Argentina. Vamos ouvir também a Florência Santoni, que é secretária de Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Godoy Cruz, na Argentina. E também vamos trocar ideias com a Mercedes Clara, diretora de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Montevideo, do Uruguai. Qual vai ser a dinâmica de trabalho para que todos possamos estarmos, né, para que seja um diálogo? Vamos pedir a cada uma delas uma primeira roda de perguntas, na qual cada uma delas vai ter 5 minutos para contar, em primeiro lugar, uma descrição de como viveram, enfrentaram e trabalharam com esses temas, especificamente esses temas, particularmente a situação da pandemia na sua cidade. Depois vamos fazer uma roda de busca de aprendizagens. Quais foram as aprendizagens que trouxe este ano e meio de pandemia, de intervenção da cidade no social na pandemia? E enquanto isso vai acontecendo, vamos pedir às pessoas e aos representantes, e as representantes das cidades que estão participando do evento, que podem registrar as perguntas, escrever as dúvidas, comentários, sugestões no bate-papo que temos aqui na plataforma Zoom, para que também nós possamos arrumar isso e depois fazer uma terceira roda de perguntas que tenham a ver com as intervenções que vocês fizeram aqui. Por último, vamos ter uma intervenção de fechamento com as palavras da diretora das Cidades Educadoras, Laura Alfonso. Esse vai ser o formato de trabalho. Esperamos ter um encontro muito rico, de muitas aprendizagens. Eu já falei de várias coisas das que vão falar. Vai ser muito bom esse encontro, esse diálogo. Vamos começar com a primeira rodada de intervenções. Vamos pedir à Carolina, da Cidade Autônoma de Buenos Aires, que dê algumas palavras em 5, 6 minutos
No minuto 5, Carolina, eu vou te pedir para irmos fechando. Tá. Tranquilo, vou ser breve, porque acho que vai ser mais interessante depois que possam fazer perguntas. Acho muito rico. Eu sou breve, vou estar menos de 5 minutos. Não sei se vão apresentar vocês, os slides, o eu. Como já falaram, eu sou diretora de infância e adolescência na cidade de Buenos Aires, que, como a todos aconteceu, o eixo de trabalho no 2020 mudou muito. Aqui temos o slide. Eu posso? Não posso. Então, vão vocês mudando, alguém da equipe? Obrigada. Neste sentido, o que queríamos mostrar, o que nós fizemos quando encontramos a pandemia, que não sabemos nem de que... Bem, isso, nós tivemos esses problemas, priorizamos, houve programas suspensos, porque pelas atividades não podiam ser levados a cabo, ser feitos. Então, muitas atividades foram suspensas e tivemos uma pandemia que levou aqui, ficamos em casa por muito tempo. Foram privilegiados 6.000 crianças que fizemos um acompanhamento social nos bairros da cidade de Buenos Aires. Como devem saber, isso não é mais o Ministério não de Infância, era um aspecto comunitário, não tinham que estar, o isolamento não tinha que estar em casa, mas no contexto. Desde esse lugar fizemos a construção do protocolo. Tínhamos nesse momento os lares de 800 crianças, e quando entrava o vírus, eram muitas pessoas com Covid pela situação social. Então, trabalhamos muito com saúde, protocolo de como fazer internamente e como fazer nos lares. No sé si Sí, ahí... la otra, ¿no? Pero trabajamos en conjunto con salud, como Trabalhamos decía. em conjunto com a área de saúde. Nos 6.000, as 6.000 crianças, o isolamento, o que construímos foi a proximidade onde as crianças moram, para ter protocolos claros e garantir aos trabalhadores que possam trabalhar com as medidas de segurança suficientes. Deu muito trabalho e trabalhamos muito nisso, de que são crianças que tinham educação também virtual, foi reforçado o que é a internet, entregas de computadores que antes eram utilizados para alguma tarefa específica, e que cada um pudesse ter o computador para as aulas. Não sei quem está com os slides, mas como eu estou numa anterior, podem voltar ao slide anterior. Eu vou contar o que foi a pandemia. Nós encontramos que o protocolo que fizemos inicialmente encontramos uma primeira etapa aqui, quando tivemos o primeiro Covid em um lar, achamos que o melhor era que estivessem no hospital, porque eram crianças, e como não sabíamos o que ia acontecer, o que fizemos foi, nos primeiros casos, foi levar eles para o hospital, então, por precaução. Eles estavam no hospital e criamos uma unidade extra-hospital, que é um lugar muito lindo da cidade para as crianças, que é um parque muito grande, para que pudessem estar, e contavam com operadores específicos para crianças com Covid. Basicamente, nós o que fizemos com essas 6.000 crianças foi a nossa prioridade. Nós trabalhamos com os lares, com as moradias, acompanhando socialmente como íamos conseguindo. Muitas vezes era indo às casas quando a situação grave era necessária, muitas vezes era através de Zoom, e os programas suspendidos de acordo com a vulnerabilidade. Nós fizemos com as equipes um acompanhamento para
para que as pessoas não deixem, as crianças não deixem as escolas e outras. Esse é o resumo muito breve do que aconteceu na pandemia e como fomos acompanhando com os adolescentes, particularmente. Tivemos a decisão de que tínhamos o programa suspenso, mas outorgamos bolsas que aumentamos a 650 pesos, porque nos bairros populares que eles não têm acesso à internet, como para que eles pudessem ter mais dados e cumprir com as tarefas nas escolas e atividades. Agora, se quiserem, podem passar para a segunda tela. Eu acredito que é como um... Bom, aí desapareceu, agora vemos de novo. Isso foi no ano de 2020. Já em 2021 começamos a abrir um pouco e pudemos também alcançar a 13 mil crianças e adolescentes através de diferentes programas que nós pudemos ir abrindo aos poucos, de acordo com o que nos davam permissão e de acordo também as atividades, adaptando aos protocolos de saúde, logicamente. O que ficou muito marcado, que se expôs muito na cidade de Buenos Aires, é como a diretoria da criança e como teria os alcances, isso era, ou seja, alguns chamam de muro, de algumas travas, mas nós começamos a trabalhar de uma maneira muito forte do interior e através da própria direção. Talvez o Ministério poderia chegar a outro tipo de diretorias, mas não com o nosso de crianças e adolescentes. Então, o que nós fizemos foi aproximar as atividades de promoção de direito nos bairros, mas principalmente ver como estavam atravessando os docentes, qual era a carência que nós tínhamos como Estado para poder articular com outros, porque isso era importante, o que você falava. A gente não pode fazer tudo e dar conta de tudo. Precisamos, quando estamos num tipo de direção, precisamos da educação, precisamos da cultura e de muitíssimos outros espaços para articular para que as crianças não percam esse vínculo que faz com que depois surjam os emergentes, e depois poder trabalhar também com cada um deles. A respeito dos espaços de cuidado, tanto com o terceiro setor, com terceiros setores ou terceirizações como o nosso próprio, nós trabalhamos para modernizar as práticas e que os padrões de qualidade que nós trabalhávamos pudessem cumprir com esses padrões. Então, o que nós notamos e detectamos, e que a pandemia deixou em claro, é que cada um abordava o problema de cada lugar e sem planejar e pensar com uma metodologia ou com indicadores que pudessem medir o que eu estou mudando, em que eu estou adicionando ou somando para a vida dessa criança com a política pública que está sendo levada. Trabalhamos muito na questão do desenvolvimento dos indicadores, não só para ver como estão essas crianças depois do ano de 2020, 2021 já vemos que estão mais familiarizados, mas que impacto teve? E também que impacto tem a política pública real em relação à sociedade, ao social? É muito difícil, às vezes, medir, tanto qualitativa quanto quantitativamente, mas se quiserem, podem passar outro dos slides. Como eu dizia antes, nisso da estratégia territorial, que tem muito a ver com a pergunta que você fazia, é como se nós nos fechássemos nas borbulhas, e que poderiam vir poucos, nem muitos tinham acesso, que nós não podíamos cumprir, então. O problema era sustentar esse acompanhamento de acordo com os índices de vulnerabilidade que nós vemos no Ministério e com as atividades de promoção, fazendo articulações com outros ministérios sempre, fomentando, promovendo. Bom, nós temos uma política pública própria, mas sabemos que existem muitos refeitórios de cuidados para as crianças e que não fazem parte do ministério, desse ministério. Nós trabalhamos muito duro no sentido de dar melhores espaços de cuidado, de assistência de qualidade, que esse cuidado fosse bom. E começamos a trabalhar com diferentes bairros e com os referentes desses bairros. Neste bairro especificamente, com essas crianças especificamente, como podemos melhorar? E planejar ou armar um plano que signifique que possa ser modificada as dificuldades que se encontram agora. Começamos a nos guiar nesse sentido, não só com os agentes da nossa universidade, mas com outros referentes que também trabalham com espaços de cuidado e também com as famílias.
deixar algumas capacidades instaladas nesse lugar, para que depois também, com a família, podem melhorar os cuidados dentro desse contexto familiar. Porque pode vir a criança, ver um agente, ter uma excelente qualidade de cuidado, mas depois chega em casa e tem problemas. Então, além do que nós possamos ver quem são os vulneráveis e quais são as necessidades mais imperiosas, mas é um pouco educar também aos pais, e não ficar fechado com o foco sempre a criança. O entorno familiar, todo o contexto familiar dessa criança também é muito importante, e podemos dar melhores ferramentas de cuidado. Enquanto a metodologia é através dessa ideia de ampliar os territórios, estar em contato com os agentes, com as pessoas dos bairros, e facilitar também, como Estado, as articulações, porque isso é muito difícil quando eles têm que ir aos centros de saúde, ou aos postos de saúde, quando eles têm que pedir alguns recursos. Nós temos que armar esse tipo de articulação para o desenvolvimento, ajudar para que esse trabalho possa ser mais ágil e realmente possamos chegar como interventores para melhorar a vida de todos eles. Especificamente, armar um plano que seja para essa população. Não é a mesma coisa um bairro que outro. Esse referente desse bairro, vamos trabalhar frente a frente, lado a lado com essas pessoas e conhecer o sistema integral do que é trabalho com as crianças e com a juventude. Estamos nesse passo, principalmente de integrar as famílias e a participação das famílias para que a melhora do cuidado não seja só no lugar onde nós estamos atuando, mas também no âmbito de suas casas. Já estou terminando, acho que só falta um slide. Podem passar ao seguinte slide, por favor? É a última? Bom, não é a última, mas não é a última. Acredito que não era ainda a última. Mas aqui o que parece interessante é trabalhar na infância e na adolescência. Na verdade, nós fizemos um trabalho enorme a respeito da autonomia dos adolescentes. Uma coisa que não estava sendo visto, como dar mais ferramentas. Eu te dou a bolsa, eu te dou um espaço, mas o que nós vamos trabalhar? Um projeto de vida, e o que nós fizemos também, além dos indicadores, é um projeto específico para cada um dos 8.000 adolescentes que estão no programa de adolescência. E através de alguns líderes, e fazemos algumas práticas, não são práticas de formação de trabalho, mas que introduzem de alguma maneira no mundo do trabalho. E com isso, retirar aquele conceito de bolsa e oficina e essa dupla social. Mas que essa dupla social pode ser potencializada e realmente armar um projeto subjetivo, individualizado para cada um desses adolescentes e conseguir que em uma trajetória de mais ou menos 3 anos, que às vezes não é possível, mas que dentro desse programa, essa autonomia progressiva que nós estamos projetando possa ser concretizada. Aí eu deixo a apresentação, mas para não me estender mais, estão os programas, todos os programas que nós trabalhamos e como trabalhamos esses eixos principais, e vocês podem consultar tudo que vamos deixar disponibilizado. Bom, por aqui, então. Muito obrigado, Carol, muito obrigada. Mas já sabe que depois vamos ter as perguntas em relação às aprendizagens e vamos continuar agora. Vamos escutar agora Florência da Prefeitura de Godoy Cruz, na província de Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy cerca de la pandemia, pero muy lejos de la tecnología. Así que voy a hacer la prueba de que todo esto funcione. Ahora, un minutito, voy a compartir una pantalla que tampoco voy a pasar la presentación completa. La voy a usar así como Carolina, como para ir teniendo un hilo conductor. Así que, bueno, voy a hacer la prueba si puedo presentar esto. Antes pido disculpas una cosa, yo oigo mejor por un problema de internet, se apagó se apagó la cámara cada tanto y pido disculpas, la vuelvo a activar. Sí, te entiendo porque me sucedió lo mismo, así que tuve que apagarla y
después de ratitos prenderla. Un minuto que necesito poder abrir esto como pantalla, como presentación. Ahí está. Ahora comparto, acá estamos. Ustedes me dirán si se ve como presentación. Espectacular. Muy bien, bueno, eso era lo que quería escuchar. Bueno, también para ser puntual en los temas y un poquito retomando lo que decía Laura en el comienzo, nosotros nos basamos mucho en los principios y tomando en cuenta sobre todo el 17 que hablaba de inclusión, hemos planteado que Godoy Cruz a través de la ejecución de sus políticas públicas promueve la inclusión de los sectores de la comunidad. Y nuestro principal objetivo es fortalecer por medio de la educación y la participación ciudadana la integración del Estado y la sociedad, porque para nosotros el Estado solo no puede, la sociedad sola no puede, y muchas veces también hablamos que el privado solo no puede, ¿no? Entonces, bueno, creo que la pandemia vino también a interpelarnos a nosotros en nuestra manera de trabajar articuladamente, desde nuestro rol de gobierno local, que finalmente nos ha demostrado que es el lugar donde el vecino se siente más cercano, entonces fue donde nosotros tuvimos un desafío tan grande de ver cómo volvíamos o cómo recapitulábamos esta nueva historia. En principio comentarles que la Secretaría de Desarrollo Humano tiene en su órbita la Dirección de Salud, la Dirección de Educación y Gestión de Empleo, Desarrollo Social, Hábitat, Deportes, Mujer, Género y Juventudes. Entonces era bastante grande el desafío y los temas a los que teníamos que atender. Ahí, a ver cómo paso a la siguiente, Chingui. Ahí estamos, muy bien. Bueno, un poco se reforzó y elaboró nuevas políticas sociales locales para la restitución de derechos y seguir avanzando, como les decía, hacia un Godoy Cruz más participativo e inclusivo. Y nuestra fortaleza, creo, como después hablaremos también de aquellas debilidades que vamos viendo y que es importante tenerlas en cuenta para salir adelante, fue el trabajo territorial, justamente. Cuando comenzó todo este tema de pandemia, se creó a nivel departamental la mesa epidemiológica. Entonces los efectores públicos de salud, tanto provinciales, municipales, como así también distintos actores, bomberos, DGE, bueno, que es la Dirección General de Escuelas, disculpen, formamos esta mesa epidemiológica a partir de la necesidad y de la imposibilidad que teníamos de seguir manteniendo la misma metodología. Se activaron diferentes guardias telefónicas las 24 horas, porque, bueno, todos deben saberlo, los casos de violencia intradoméstica se acentuaron, y también la dificultad que tenían aquellas personas mayores para poder acceder a los medicamentos o a trámites sumamente sencillos que antes lo hacían de forma independiente, como ir al cajero. Una vez que formamos esta mesa de prevención epidemiológica, el siguiente paso fue hacer un relevamiento social y sanitario COVID-19. ¿Qué nos permitió esto? Nosotros georreferenciamos en todos los asentamientos, villas inestables, hoy también llamados barrios populares, y aquellas zonas que ya teníamos identificadas como zonas de hacinamiento crítico, pudimos identificar todos los grupos de riesgo y los georreferenciamos. Hicimos un tabló con toda esta información y a partir de ahí fue empezar a cruzar información, conectarnos con la gente e incluso se activaron aplicaciones con un bot que podía ir respondiéndole a la gente aquellas consultas que tenían en lo inmediato. Luego, bueno, Godoy Cruz, el municipio, no tiene hospitales de dependencia municipal. Nosotros tenemos CAPS, tenemos 3 CAPS que son los centros de atención primaria de la salud. Por lo tanto, también fue la refuncionalización de estos centros de salud lo que nos llevó a poder separar entre respiratorios y no respiratorios.
tengamos en cuenta que hoy también ya somos prácticamente todos expertos sobre COVID, pero en principio había como mucha duda respecto de si una persona iba o no. Mi gato quiere participar, pero si una persona iba o no a un centro de salud, y si se llegaba a tener el mismo contacto con el mismo, digamos, aunque no estuvieran al mismo tiempo un contagiado y otro no, también se temía que si tocaban algo, bueno, habían un montón de cuestiones que no estaban tan definidas, así que tuvimos que hacer una separación y una refuncionalización total. A medida que avanzó la pandemia y también las políticas públicas, se abrieron 2 centros de vacunación COVID-19 en el departamento. Este departamento cuenta con 204.000 habitantes y unos 107 kilómetros cuadrados, pero su mayor núcleo se encuentra en la zona centro y este del departamento. Entonces, bueno, se planteó uno en Estación Venegas, que es un polo central del municipio, y otro en una edificación que se le denomina ex-DINAF, porque ustedes lo van a ver más adelante, que era antiguamente un edificio del Estado provincial muy amplio, que funcionó como lo que antes se llamaba una colonia para niños, y ese espacio tan grande se ha refuncionalizado y bueno, se ha puesto en un sector un vacunatorio, y también allí tenemos uno de los centros centinelas COVID. Otra cuestión que aporto acá es que Godoy Cruz tiene el puerto seco, que es donde los camiones que vienen del exterior tienen que hacer aduana. Entonces eso también para nosotros fue todo un desafío, porque eran aquellas personas que venían de Brasil o de Chile principalmente, también vienen de otros lugares, y bueno, se instaló una unidad centinela. La primera unidad centinela que hubo en el departamento estuvo en ese sitio, porque fue un lugar donde se detectaron que mucha gente venía con sintomatología. Entonces, en lugar de trasladar a la gente, nos trasladábamos nosotros. Esto que les comentaba de los operativos territoriales, bueno, se hicieron y hacemos hasta el momento muchísimos. Una de las características que ha tenido Godoy Cruz es que tenemos estos 2 centros de vacunación fijos, pero también hemos salido fuertemente a vacunar al territorio. Nosotros tenemos un cronograma semanal de vacunación COVID rotativo. Hemos llegado incluso a los puestos del Piedemonte, donde hemos logrado vacunar a más de 270 personas que no habían podido, por diferentes razones, ir a los vacunatorios fijos. Después, bueno, el control COVID-19, hemos hecho más de 20 barrios con testeos rápidos, PCR, antígeno, etcétera. Y después todo lo que han sido relevamientos sanitarios, con entrega de artículos de limpieza como cloro, los kits de higiene, y sobre todo promoviendo esto, ¿no? La educación, la información, llevando información de calidad al vecino, porque nosotros apelamos a la responsabilidad individual. Mientras yo más sé, mejores decisiones tomo, mejor ayudo a mi familia y mejor la educo, la informo sobre este tema. Y también se implementó un programa que es Salud con Vos, que es un programa de promotores sociales para aquellos referentes barriales que trabajaron tan activamente desde un primer momento en la pandemia en los sectores más poblados. Se efectuó este programa de Salud con Vos para que ellos pudieran tener recursos, también instruirse y poder transmitirlo entre la comunidad. Ahora en el 2020 abrimos el vacunatorio en uno de los centros de salud que está al lado del Hospital La Encina, que es el hospital de referencia porque es el hospital de infectocontagiosos que hay en la provincia de Mendoza. Así que ahí nosotros tenemos dentro de ese predio, es un predio muy grande, un centro de salud. Se amplió la cobertura con un vacunatorio y también es el único centro de hisopado infantil que hay en el Gran Mendoza. Está dentro de ese centro de salud. Implementamos con todo esto de los operativos territoriales una nueva unidad sanitaria móvil con la que podemos llegar, como les comentaba, a los puestos del Piedemonte. Y ya un poco acá, entrando en qué consecuencias trajo el aislamiento, es lo que les comentaba, de cómo se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar y sobre todo de violencia de género. Entonces se articularon acciones con la policía departamental, y Godoy Cruz tiene un sistema de alarma comunitaria que es bastante completo,
y en ese sistema de alarma comunitaria se activó un botón, que era el botón respecto de violencia de género. Pero para que todo esto funcionara a la perfección, desde el municipio se implementó una guardia 24 horas y se capacitó al personal policial que recibe aquellos llamados pidiendo ayuda. Entonces, bueno, estos son los talleres, hubieron 350 agentes que lo cursaron y la verdad que la respuesta y los resultados fueron muy buenas, perdón. Y después, bueno, esta propuesta de No Estás Sola, que son aquellas líneas de contacto para asesorar, acompañar, hay asesoramiento psicológico, jurídico y social para aquellas mujeres que sufren violencia de género. La idea es que se sientan acompañadas y que puedan saber que aunque no podían salir de su casa, de igual manera tenían una vía de comunicación y de ayuda. Desde la Dirección de Desarrollo Social se atendió también a más de 700 personas con asistencia alimentaria. Como yo les comenté, aquí en esta Secretaría está la Dirección de Deportes y también la Dirección de Educación, entonces muchos profesores y docentes trabajaron en acercarle la asistencia alimentaria a aquellas familias que estaban aisladas o que no podían ir a retirar por las condiciones propias del aislamiento social. Y también, bueno, implementamos el Plan Hogar, que es un plan rotativo que pasa por 22 puntos del departamento, y empezó siendo la garrafa social, que es una garrafa que el municipio subsidia el 80% del costo para aquellas personas que no tienen red de gas natural y tienen que acceder al gas envasado. Entonces empezó como garrafa social, pero luego, bueno, empezamos también a ver que muchas veces nos pedían un poco si se le podían agregar otras cosas por la comodidad de que era algo itinerante. Entonces, bueno, se agregó un pack de verduras, luego también de alimentos secos. En diferentes momentos hemos tenido un pack de útiles escolares, etcétera, digamos, según la fecha, un poquito lo que iba, y ahora, en este tiempo de pandemia, hemos puesto también un kit sanitario de limpieza. Así que eso es lo que abarca el Plan Hogar, que ha sido un éxito. Bueno, y también nosotros tenemos un programa que se llama Recrearte, que funciona en más de 10 barrios, ya lo tenemos hace 5 años, y como en un principio no podíamos tener la presencialidad, utilizamos el recurso itinerante del Plan Hogar para hacerle llegar actividades y demás material didáctico a aquellos chicos que participan del Recrearte, que a la fecha son 700 chicos de distintos barrios. Después se habilitaron 8 puntos Wi-Fi para que aquellas personas que no vamos tenían... redondeando. Perfecto. ¿No? Que aquellas... Sí, perfecto. Aquellas personas que no podían acceder a la conectividad en sus hogares, lo que hicimos fue, a través de todos los protocolos correspondientes, habilitar los 20 polideportivos que teníamos con distintas conectividades para que cada uno, si tenía computadora, se podía ir a conectar, y si no, podía usar los puntos digitales que estaban en ese lugar. Esto es a grandes rasgos lo que se ha hecho y lo que venimos haciendo, y el mayor conexión es un poco lo que yo les contaba de este programa, de acompañar a la persona mayor en distintas instancias, como aprender a sacar dinero del cajero automático, aprender a manejar la receta online de PAMI, y cosas que parecen muy sencillas, pero que llegado el momento fueron complejas, y en virtud del pedido de los adultos mayores, bueno, se implementó clases online de gimnasia, yoga y demás, que es lo que nos ha tenido cerca toda esta pandemia. Estamos. Muchas gracias Florencia. Lo mismo, que acordate que queremos la segunda vuelta con los aprendizajes. Bueno, y por último, pero no último, como dice Charlie, vamos a escuchar a Mercedes Clara, de la Intendencia Municipal de Montevideo, Uruguay. Mercedes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí.
Buenísimo. La verdad que es un gusto participar por primera vez en estos diálogos educadores, porque realmente, ¿no? Yo ya por la compañera Rosa Quintana, que es asidua a estos espacios, y bueno, siempre me comenta, ¿no? Lo rico y todo lo que se aprende en esto de ver cómo todos vamos buscando distintas respuestas a estos problemas que no son comunes, ¿no? Porque ahora al escuchar a las compañeras veía, ¿no? Las mismas problemáticas, obviamente con las diferencias de nuestros países, pero cosas muy similares a las que tuvimos que dar respuesta, así que realmente hoy sin duda va a ser un espacio donde nos vamos a ir con nuevas ideas y motivaciones para seguir enfrentando este día a día que, bueno, en Uruguay, en Montevideo, como en los países de ustedes, sigue mostrando, ¿no? sus consecuencias, esta crisis económica y social, y sabemos que estos efectos continúan en largo plazo, ¿no? La verdad que creo para todos fue un año que nos marcó a fuego y bueno, nos conectó con esta vulnerabilidad extrema que vivimos como humanidad, ¿no? Esta condición humana tan frágil, y creo que esto fue algo importante, ¿no? Porque, bueno, en medio de tanta pérdida y tanto dolor, tomar esta conciencia de vulnerabilidad de todos, ¿no? Esta vez sin distinción, pero con la gente que trabajamos nosotros, sabemos que hay personas más vulnerables que otras, ¿no? No porque la vulnerabilidad sea una condición de su ser, sino porque es una vulnerabilidad impuesta de fuera, ¿no? Por la desigualdad en la que crecen y nacen. Y bueno, y esta pandemia dejó en exposición eso que ya sabíamos, que ya vivíamos, que ya veníamos trabajando, y que nos sigue desbordando, y que es emergencia siempre. Nada más que ahora, bueno, la emergencia de esta pandemia puso más sobre la mesa, y bueno, y obviamente esa vulnerabilidad hace que estén más en llaga, ¿no? Para recibir esos golpes de volver a caer una y otra vez bajo situaciones de pobreza, ¿no? Personas que están ahí en los pretiles. Entonces, bueno, yo creo que lo que más vivimos como obligación y como responsabilidad, en medio de esa realidad que desbordaba y de esa incertidumbre, ¿no? que hablábamos recién, bueno, es la escucha, ¿no? La escucha de esa realidad, ¿por dónde? ¿Qué hacemos? ¿No? Y creo que eso fue como el primer desafío, que lo dejo para la parte de aprendizajes, pero bueno, desde ahí es que surge, bueno, estas respuestas, ¿no? Desde una escucha, ¿por dónde es que hay que ir? Capaz que cortito, al igual que Florencia, el Departamento de Desarrollo Social de Montevideo tiene la División Salud dentro, y dentro de la División Salud tenemos todas las que son las redes policlínicas de Montevideo, y también tenemos políticas sociales, y dentro de políticas sociales tenemos 9 secretarías, así que también una variedad de secretarías, como Educación para la Ciudadanía, que Rosa está acá acompañándonos, Economía Social, Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Infancia, Adolescencia y Juventud, Población Migrante, Empleabilidad, Diversidad. O sea, es un departamento grande, y justamente, ¿no? Trabajamos como todos ustedes con las personas que más padecieron esta pandemia. Nosotros como gobierno departamental empezamos la nueva gestión en el mes de diciembre. Ya la Intendencia toda venía enfrentando la pandemia, sobre todo respuestas a lo alimentario, que fue como lo primero. Se entregaron 20.000 canastas, personas en situación de calle, empezó a aumentar las personas en situación de calle de la ciudad, entonces se implementaron 3 nuevos centros diurnos para personas en situación de calle, y este año abrimos un cuarto espacio, porque bueno, esta realidad de la ciudad nos iba convocando, ¿no? Primero era una constatación, uno veía que eso pasaba, y después, bueno, vinieron los números y los datos que confirmaban esa percepción que teníamos, ¿no? Que realmente había aumentado mucho las personas en situación de calle. Entonces, bueno, en este contexto social de crisis,
una pérdida de los puestos de trabajo, de los salarios reales. En Uruguay la pobreza aumentó más del 30%, 100.000 nuevos pobres en la ciudad. Bueno, en ese panorama, la nueva intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y su gabinete, desde que asumimos, ya desde el comienzo, porque desde antes ya estaba planificado, bueno, pusimos en marcha un conjunto de medidas que llamamos el Plan ABC, Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía, y bueno, en realidad son un conjunto de medidas que estaban destinadas justamente a enfrentar estos impactos, ¿no?, de la pandemia, atendiendo a la población más vulnerada en sus derechos, reconociendo esa diversidad de situaciones y ese riesgo, ¿no?, al que nos veíamos enfrentados. Todas estas acciones que ahora les voy a contar, los ejes que teníamos en este Plan ABC, de alguna manera apuntaban también transversalmente a fortalecer los lazos sociales. El tejido social en Montevideo está muy resquebrajado, hay mucha fragmentación interna. Entonces, bueno, que estas acciones apuntaran a ese fortalecimiento, obviamente a la mejora de las condiciones de vida de las personas más golpeadas, tejiendo esas redes de encuentro, de integración, con más protagonismo de las comunidades y oportunidades de crecimiento para todas y para todos. Estos ejes del Plan de Apoyo Básico de la Ciudadanía son el eje de trabajo. Justamente el trabajo es una de las necesidades más acuciantes, y ABC Oportunidad Trabajo justamente proponía dar oportunidades de trabajo a 2.000 personas, en principio en este año, 1.000 personas que están trabajando ahora y 1.000 que empiezan ahora en unos meses. Teníamos también barrios, territorio, bueno, cómo hacer mejoras en los distintos asentamientos de la ciudad, cómo trabajar con la mejora de las viviendas, de la caminería, o sea, mejorar las condiciones del territorio. Teníamos el eje de alimentación, del apoyo a las ollas y a los merenderos populares, que al igual que en sus países me imagino que fue una respuesta de los distintos colectivos barriales, que fueron los primeros que reaccionaron al riesgo de lo que iban viviendo, y se organizaron. En Uruguay, en Montevideo es muy interesante, y elegimos con Rosa enfocarnos en ese eje de apoyo alimentario hoy, como buena práctica. Pero les sigo contando entonces. Teníamos el eje igualdad, que al igual que las compañeras que Florencia contaba, bueno, obviamente esta situación evidenció la violencia de género, la desigualdad, y bueno, cómo podíamos responder a la atención a esa violencia doméstica que bueno, que el estar todos confinados hacía que emergiera con más crudeza. Entonces, bueno, también la atención por línea telefónica, la extensión en todos los territorios de espacios para atender a las mujeres, atención los 365 días del año. A su vez, en salud, también las policlínicas municipales abriendo sus puertas, extendiendo sus horarios, trabajando también los sábados, vacunando, la vacunación barrio por barrio. Había mucha dificultad de acceso, acá la vacunación era por agenda, había que agendarse vía electrónica, bueno, eso no era fácil para todos. Entonces, bueno, por un lado, conexiones Wi-Fi en algunos barrios, y a su vez, en situaciones donde realmente no era posible, cómo favorecíamos ese acceso a la vacunación, y finalmente logramos, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, llegar a esto de vacunación barrio a barrio. Líneas de apoyo a las personas mayores también. Es interesante ver como muchas cosas comunes, ¿no? Porque la población vulnerable y las necesidades son comunes. Bueno, para pedir un taxi, el taxi ABC, que pudiera llevar a personas que no podían al lugar donde les tocaba vacunarse. Eso estuvo presente, pero también la llamada para las personas que no sabían qué hacer, que estaban solas, que no tenían redes de apoyo y contención, personas con discapacidad también, se abrió otra línea telefónica de apoyo. Bueno, ahí ABC intentando responder a esa urgencia que iba emergiendo. Y es interesante también cómo, si bien el plan ABC tenía sus ejes claros, cómo en la medida que eso va andando, se va modificando, y va cambiando, y se va ampliando, y surgen nuevas necesidades, y hay que inventar nuevas respuestas. Eso lo dejamos para aprendizajes también.
Entonces, cortito para focalizarnos en lo que habíamos definido con Rosa, que es el eje del apoyo alimentario del Plan ABC a ollas y merenderos populares. Bueno, contarles que fue, de alguna manera, el empezar a implementar esto fue, bueno, ¿cómo hacemos? Y ahí, bueno, juntémonos con las redes organizadas de ollas y merenderos, con los propios vecinos que son los que han respondido a esto, se llegaron antes, ¿no?, que nosotros, y ahí la necesidad mostró una gran potencia, realmente, en las comunidades. Entonces, bueno, ¿cómo capitalizamos esa potencia y ayudamos y apoyamos a eso que ya existe, ¿no? Y cómo podemos ir viendo por dónde van esas necesidades. Entonces teníamos definido claramente insumos de alimentos, que era una demanda continua, insumos de alimentos, canastas obviamente de artículos de limpieza, pero también se abrieron otras cosas, entonces pequeñas mejoras constructivas para mejorar las condiciones, es que la gente no tuviera que esperar bajo lluvia, las condiciones donde se cocinaba, a veces había que hacer un piso, entonces bueno, también cómo podíamos ayudar un poco a mejorar esas condiciones de preparación de los alimentos. Pero después también el tema de la formación, era una gran oportunidad para es una gran oportunidad trabajar la formación en la cultura del alimento, entonces también formaciones en nutrición, en la manipulación de alimentos, fue una buena oportunidad. Nosotros también tenemos regulación alimentaria dentro del Departamento de Salud, el carnet de manipulación de alimentos. Bueno, hagamos talleres y que las personas puedan terminar con ese carnet, que además de mejorar el trabajo dentro de la olla, también es una posibilidad laboral también, futura. Y así implementar distintas capacitaciones, y empezamos a instrumentar esto con las redes. Acá tenemos la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, que nuclea un montón de ollas y merenderos organizados, pero después tenemos ollas sueltas que se comunican con la Intendencia pidiendo apoyo. Entonces también, ¿cómo podemos trabajar con ellas? ¿No? Nucleándolas, fortaleciendo los colectivos, porque los colectivos organizados tienen mayor capacidad también de demanda, son voces que se escuchan y que nos ayudan a nosotros a poder responder de manera más pertinente y más fiel a esas necesidades. Entonces surgieron, por ejemplo, una red, un taller para conseguir la libreta de conducir de moto, talleres de albañilería, de cocina, de panadería, distintas posibilidades que, bueno, que las propias redes van soñando con otras cosas, ¿no? Empiezan a trabajar con el alimento, pero ellos quieren ser otra cosa, ¿no? Y entonces ahí como esa tensión de no trabajar para eternizar las ollas, pero a su vez, cómo se puede transformar esa potencia en otra cosa, porque muchas quieren seguir estando, obviamente no quieren seguir respondiendo a una necesidad que viola un derecho, ¿no?, humano, como es la alimentación, sino que quieren, la olla se transformó en un lugar de referencia barrial, donde aparece la mujer que tiene problemas, ¿no?, de violencia, el niño con discapacidad, la persona que necesita, se fueron transformando los propios vecinos en un espacio de referencia, y eso para nosotros es un espacio impresionante para poder aprovechar desde la política pública y desde ahí poder crear e impulsar y diseñar las próximas políticas que estamos en plena creación junto con estos colectivos. Entonces queríamos... Dos minutos. Sí. Contarles que hoy entonces estamos trabajando con alrededor de 400 ollas y merenderos populares, que eso va creciendo día a día. Estamos trabajando también en un relevamiento, conocemos poco, hay necesidad de conocer más en profundidad, entonces estamos recorriendo olla por olla. Es importante para nosotros tener información cuantitativa y cualitativa de estas iniciativas, quiénes las organizan, hay mucha variedad en esas respuestas, es importante conocer eso, hay unas que ya existían de antes, otras que aparecieron con mucha fuerza, y otras que siguen apareciendo. Entonces también es un fenómeno que requiere mirarlo más en profundidad, y a nosotros justamente ver cómo acompañamos eso, que va surgiendo y que sentimos que es una posibilidad de desplegar muchas otras cosas. Y también quisiera terminar con esto que traían las compañeras de la articulación. En realidad nosotros vamos a las redes de ollas y ahí surgen un montón de necesidades y demandas, es el anclaje territorial, que es lo que siempre... ¿no? Desde ahí, siempre soñamos que es desde ahí que se gestan, ¿no?, las políticas,
Y ahí surgen necesidades y volvemos a la Intendencia de Montevideo, y acá hay un montón de posibilidades y recursos. Entonces ahí viene ese tejido fino interno de acá, aquel departamento, desarrollo urbano, movilidad, cómo podemos todos aportar y que confluya eso en el territorio, con sus características distintas, porque cada barrio tiene sus características, sus necesidades y sus potencialidades. Así que bueno, por acá lo que ha sido entonces hasta ahora este plan ABC de apoyo básico a la ciudadanía que está en plena ejecución. Muchas gracias, Mercedes. Recontra interesante, yo tengo algunas cosas ya marcadas, pero respetando el orden que habíamos planteado, ahora le vamos a pedir en el mismo orden y con respuestas más breves, le vamos a pedir que sean entre 2 y 3 minutos, y con el mismo orden que lo hemos hecho. Bueno, lo que les pedí en el off, en el que nadie escuchó, pero ahora lo voy a decir públicamente, que se salgan de sus guiones, que se salgan de sus cosas preparadas y que puedan compartir al resto de las ciudades, a los representantes de las distintas ciudades que están hoy acá, un poco qué aprendieron, qué cosas nuevas aprendieron a partir de vuestras experiencias, sus ciudades, y qué cosas también no resultaron tal cual como las habían planificado y tuvieron que ir cambiándolas. Un poquito que nos enseñen la cocina de las políticas sociales. Así que, Caro, arrancamos por vos. Dale, lo mío es como mi dirección, digo, porque las chicas hablaban, tienen como más general, pero el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat claramente el tema de género, digamos, no soy yo la representante para hablar de ello, pero se ha trabajado mucho en política alimentaria y demás. En lo que respecta a niñez, yo creo que expuso, somos una de las ciudades siempre ejemplo del sistema de niñez, pero creo que la pandemia y el aprendizaje que nos llevamos es que expuso las falencias que teníamos no pandemia. No solo el cómo resuelvo la pandemia, sino que puso a la luz y sobre la mesa a un nivel como más amplio esto que hablábamos de la política pública. ¿Somos nosotros solos, el Estado? ¿Podemos? ¿Llegamos? ¿Cómo estamos aliados con el resto? ¿Cómo articulamos con lo privado sin que esto sea estigmatizado? Me parece que es un gran desafío, porque a todos los estados nos pasa que cuando hay una asociación con el privado siempre está teñido como de una mala política, y la verdad es que lo que creo que expuso, pues sobre todo, vuelvo en lo que es niñez, es que teníamos un muy buen sistema, pero con muchas falencias. Yo recuerdo tener reuniones en donde pedía recursos y cosas y decía, mi problema hoy no es el COVID solamente, mi problema son otros faltantes que tenemos y que tenemos que salir a cubrir, y tenemos que mejorar la política pública desde ese lugar. Y ahí es donde entra en juego, para mí, algo clave territorial, que todas creo que hablamos más o menos de lo mismo. En el territorio lo que uno ve es mucho trabajo, que lo que por ahí le falta es atravesarlo con la política pública para que realmente se puedan potenciar, y no necesariamente ser una asociación, ser un convenio, ¿entendés? Como me parece que hay en el territorio un potencial enorme en cada uno de los barrios, con tremendas referentes que he conocido, y que el desafío es cómo hacemos que esto se articule lo privado, la sociedad, las familias y los referentes barriales que tienen sus espacios, más los espacios nuestros, pero que comulgue con una política pública que nos guíe a todos a llevar a lo mismo, a que los espacios de cuidado, que es lo que me toca en mi caso, o lo que reciben los niños, niñas y las familias, sea bajo una mirada clara de una política pública. El privado no puede entrar sin esa mirada de política pública, porque no es su expertise, pero sí tiene para aportar. Entonces yo creo que el mayor aprendizaje y lo que estamos tratando de trabajar es cómo nos ampliamos. Yo les doy un ejemplo, los CPIs, que son, digamos, como el espacio de cuidado para niños de 0 a 3 años, es una beca, no pueden llevar actividades extra, y digo, ¿hasta dónde conviene eso? ¿Hasta dónde conviene que solo sea una beca y vos dar el espacio de cuidado? Y no poder ampliar a que sea un espacio en donde puedan llevar actividades, en donde también puedan generar recursos, y así no para el niño, que eso sí le corresponde al Estado, pero sí para otras cosas que se llevan a cabo. A mí me parece súper interesante trabajar realmente la articulación de la sociedad, de lo privado, como hablábamos,
de lo territorial, y esto de las articulaciones a mí no me parece para nada menor. Creo que tenemos muchos programas en el gobierno, y a veces se pierde esa articulación, porque somos muchos programas, muchas cosas, y si articuláramos de una mejor manera, indudablemente resolveríamos todo eso que atraviesan los chicos mucho más rápido. ¿Lo hacemos? Sí, pero doy un ejemplo como muy claro: los hogares que tienen los chiquitos institucionalizados. Tenemos 1 año y medio de promedio de residencia dentro de un hogar. Hay chicos que egresan ya con 18 años y que lo que le tenemos que dar es otro tipo de política pública. Ahora, eso nos convoca a pensar de si la articulación no está frenando ese año y medio. Digo, podemos hablar de la justicia, podemos hablar de muchos sectores del Estado, pero me parece que el Ejecutivo sí tiene para plantearse cómo las articulaciones, vuelvo, tanto replanteándonos con los externos, como internamente, articular mejor y que no sea tan el 1 a 1. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero el territorial que tenemos nosotros desde el Estado en un efector articula pulmón con todos los otros servicios que la ciudad ofrece en ese barrio, por ejemplo. Bueno, no, yo desde que estoy en la dirección digo, yo tengo que ser ese conductor que te facilite a vos el trabajo y pongas el foco en lo que vos estás trabajando, porque si no, esa articulación que te lleva 500 horas, por ahí a mí me lleva un ratito, pero tampoco podemos depender de llamar a un director para que se articule más rápido, sino que tiene que ser una política pública armada en ese sentido. Y yo creo que es hacia ahí, y no solo en el sector de niñez, yo hablo de mi sector, esos canales que se abren y esa incorporación y responsabilidad de todos de la situación particular en Argentina, y creo que en la mayoría de los que estamos acá, supera ya la vulnerabilidad. Vos tenés, digamos, esto que decía, hasta que priorizar, digamos, la política pública tiene recursos que no son infinitos, con lo cual, con la cantidad de niños, niñas, adolescentes y adultos, ni hablar, que están atravesando una situación en la que dependen de un bolsón para comer, creo que llama a entender que solos como Estado no podemos. Acá necesitamos de esa unión y que no esté estigmatizada y que sea a través de una política pública claramente. No incorporar al sector privado sin estar atravesado por la política pública. Para mí ese es el mayor desafío, porque si no, no salimos más. Si esto no sucede, no salimos, no tenemos capacidad, y nunca el Estado va a tener capacidad enorme para responder a todas las necesidades que atraviesan y que afectan, en mi caso, yo siempre digo, tengo los niños que en el futuro van a ser los adultos. Si estos niños de ahora están en esta situación, los adultos de mañana no van a ser los que queremos como sociedad tampoco. Vamos a lograrlo con unos pocos, y no alcanza. Tenemos que tener mayor alcance porque no alcanza. Entonces, para mí el aprendizaje es entender que necesitamos pensar una política pública, como digo, que integre lo interno y lo externo, pero como política pública, no al tuntum. No acá traigo al privado y hace acá, porque eso sucede. Si a eso lo ordenamos, si a eso lo atravesamos con la política pública, va a tener 10.000 veces mejor resultado que lo que cada uno va logrando individualmente y en cada uno de sus programas, y el privado que se acercó con un fulano y lograron una cosita. Eso podría potenciarse mucho más. Entonces yo creo que el gran desafío, de verdad, ¿no? Sacando lo que es pandemia y todo lo que tenemos que trabajar en pandemia, que claramente lo hemos conversado, yo creo que pasa por ahí, por entender que hay que armar una política pública en donde integremos a otros sectores, pero claramente, repito, atravesados por la política pública. Esa es la directriz. Gracias. Gracias. Bien, Caro, muchas gracias. Le vamos a pedir a Florencia que comparta la reflexión. Bueno, gracias. Sí, yo coincido con Carolina, un poco lo planteé al comienzo de la exposición, esto de que el Estado solo no puede, los referentes solos no pueden, como explicaba Mercedes, fueron aquellos que se activaron primero, ¿no? Lo que a mí me lleva a plantearme, para no reiterar el tema, la verdad es que creo que muchas cosas se repiten. El desafío, yo llevo 15 años en las
en las áreas sociales, y creo que el desafío en este momento fue que debíamos ser maleables, que debíamos nosotros amoldarnos a la situación, tener realmente capacidad de reinventarnos, y también me parece que un desafío fue no tener tan claro en un primer momento a qué nos enfrentábamos, pero sí que nuestro objetivo era la restitución de los derechos. En la primera infancia, en las personas mayores, en aquellas personas que no tenían cobertura de salud, fundamentalmente por tratarse de una crisis sanitaria, pero sobre todo también para aquellos niños que no podían asistir ya a los CEOs, que era en ese espacio donde tenían contención, donde volvían a su casa ya habiendo almorzado, donde se les enseñaban hábitos, buenas costumbres. Entonces esa contención emocional y fortalecer las redes que tal cual son transversales, las redes de aquel privado colaborando desinteresadamente en un montón de casos, grandes empresas y mercaditos, digo, de todos los niveles. Entonces, aprender a transversalizar la pandemia. Creo que a todos los afecta, nos afecta. Entonces también ser eso, un poco más flexibles en la implementación de las políticas públicas con esta mirada mucho más amplia. Aprender a escuchar al otro, aprender a escuchar propuestas que pueden venir de otro espacio y que pueden ser tan válidas como nuestras ideas de gobierno local. Entonces, ese trabajo conjunto en territorio, nosotros siempre hemos tenido marcada presencia en el territorio porque es un área que tiene muchos programas y acciones, pero acá fue posicionarse desde otro lugar, posicionarse en lugar de pares. De esto salimos juntos porque en realidad solo no, si bien nosotros apelamos y lo seguimos y lo hacemos convencidos de la responsabilidad individual, había que educarse, había que aprender cómo transitar esta situación, cómo transitar la pandemia. Así que creo que hacia adentro del municipio fue aprender a trabajar en forma transversal todas las secretarías, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Ambiente, todas las secretarías. Nosotros hicimos cosas muy básicas como reforzar la provisión de agua potable en aquellos lugares donde las redes no son las redes oficiales, por decirlo de una manera, y enseñarle a la gente cómo higienizar su tanque de agua, para que tuvieran un acceso al agua potable y que tuviera la mejor calidad posible. Entonces, esas cuestiones las hicimos a través también de estos referentes barriales que les cuento, que se sumaron al Salud con Vos, y el Salud con Vos, tanto como el Plan Hogar, surge de la iniciativa de los vecinos, de escuchar cuál era esa necesidad, esa inquietud. Entonces, creo que en el caso de Godoy Cruz, viene por ese lado, viene por aprender a trabajar en forma transversal y como pares, público, vecino, privado, para afrontar esto. Gracias. Muchísimas gracias, Flor. Y ahora vamos a escuchar a Mercedes con la reflexión de los aprendizajes. Sí, la verdad que la pandemia ha sido una gran escuela. Todavía estamos cursando, ¿no? Nos quedan unos cuantos graditos para egresar. Estamos aprendiendo y ojalá aprovechemos esa oportunidad, ¿no? de aprendizaje que bueno, no siempre somos capaces como de capitalizar y aprender e integrar para que, ¿no? Eso esté integrado y después sea aprendizaje de verdad que se ve en las nuevas acciones, ¿no? Esa vuelta de espiral que nos deja en otro lugar. Yo escuchando ahora a Florencia pensaba que claro, es que la pandemia nos movilizó tanto, ¿no? Y esto que decíamos, el contacto con la vulnerabilidad propia, porque estábamos todos en eso, realmente nos exigió un cambio de lugar, un cambio, no sé, hasta existencial de lugar. Y esa exigencia, eso realmente fue una oportunidad de movimiento, que a veces en las instituciones estatales no es fácil el movimiento, estamos encorsetados
burocracias, en caminos, en ideologías, en todo lo que nos encorseta como humanos. Bueno, cuando estamos en estos lugares a veces, eso sin darnos cuenta vamos perdiendo como esa capacidad de escucha profunda de la realidad, de qué nos está pidiendo de verdad. Entonces me parece que esa versatilidad, ese movimiento, tuvimos que cambiarnos, o sea, obligados tuvimos que cambiarnos de lugar. Era la única forma de que se pudiera dar un movimiento. El tema después de ese movimiento es si, bueno, en esto de la homeostasis, ¿no? Del equilibrio, si después lo neutralizamos, ¿no? Y volvemos como a ese lugar más de comodidad. Pero esa desestabilización profunda que generó, me parece que dejó a las comunidades como en otro sitio también. Y pensaba, claro, es que esto hay sectores sociales donde la emergencia, o sea, eso fue algo que nos unió a todos estábamos padeciendo la emergencia. Pero ¿qué pasó? Acá estamos trabajando en otra emergencia, ¿no? Ahora sí, en otra emergencia que es la desigualdad, ¿no? Que es las situaciones deshumanizantes, ¿no? Que viven tantos ciudadanas y ciudadanos, que es una emergencia. Lo que pasa es que como sociedades naturalizamos eso, pero hay personas que día a día, la persona que hoy no se alimenta, sabemos que no va a poder desarrollarse, o sea, es muerte, es mutilación de posibilidades vitales, o sea, es emergencia. Lo que pasa es que no lo vemos así, no lo vemos así ya. Y eso me parece que la pandemia ayudó porque como todos estábamos viendo la situación de emergencia, dio una posibilidad de sensibilidad comunitaria distinta. Acá en Montevideo, por ejemplo, se veían esto en la cantidad de voluntarios que iban a las ollas, que iban a ayudar, y las ollas, los que estamos en lo social, no sé cómo serán sus países, pero estaban antes, la necesidad de alimentarse estaba antes. Las personas que iban a las ollas no tenían trabajo antes, ni tampoco tenían alimento antes, ¿no? Entonces se dio toda una movida, que la gente ayudaba, y las empresas, y bla, 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 claro, y las ollas vieron ahí una oportunidad, las comunidades, los vecinos, entonces claro, esto no va a terminar, esto va a seguir creciendo, ¿no? Es lo que vamos viviendo acá en Montevideo, se van comunicando nuevas ollas, se van organizando. ¿Son consecuencia de la pandemia? Sí, y no, es consecuencia de este despertar también, ¿no? de las propias comunidades en sus potencialidades, en esto que sienten que ya tienen otro valor social, tienen otro lugar, la vecina que es referente de la olla, que ahora ve que puede, y que consigue, y tiene su lugar de prestigio también, ¿no? Porque también todo el tema del poder, pero el poder en el buen sentido, ¿qué puedo hacer? Mirá todo lo que pudimos, ¿no? Y ahora vamos y pedimos en la intendencia cosas, y pedimos, y por eso nosotros focalizamos eso como un gran aprendizaje, y ahí la pregunta que siempre a mí me queda de fondo es, ¿desde dónde diseñamos las políticas públicas? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿Quiénes se sientan en nuestra mesa para pensarlas? Y ahí, bueno, ahora, por ejemplo, a nosotros nos obligó esto, el ABC Ollas, bueno, tuvimos que sentarnos con la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas. En el programa Calle, estamos juntándonos con NITEP, el colectivo Ni Todo Está Perdido, ¿no? Emergieron un montón de colectivos, una voz nueva en el espacio público, que viene con esa fuerza única de quien está viviendo, de quien está padeciendo esa situación. Y esa fuerza única es sagrada, es el material primero, ¿no? para poder diseñar esta política pública en esta emergencia, eso, que nos estaba antes presente de la pandemia y va a seguir estando. Entonces, como el aprendizaje, esta pregunta, ¿desde dónde y con quiénes? ¿Desde dónde y con quiénes? Cambiar de lugar, movernos de lugar, ¿cómo hacemos para esta autovigilancia de la que hablaba Edgar Morin, ¿no? Esa autovigilancia, no como la permanente sospecha de los otros, de qué actor, de quién hace esto primero, de quién lo hizo, no. Esta vigilancia en nosotros, de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, permanente, porque nos acomodamos una y otra vez, inconscientemente tendemos a eso y dejamos de ver esta realidad que está clamando y gritando, y que ahora gritó más fuerte.
y se está empoderando. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para amplificar eso? Y dejar que eso nos cuestione, porque es organizado, somos los primeros en padecer y tener a la gente acá en la puerta pidiendo, y sí, y yo necesito que me exijan, porque tenés que hacer eso, es empoderar esa voz para que me exija y tener que responder y trabajar juntos. Entonces, bueno, en ese camino estamos de desarrollo social. ¿Cómo escuchamos más la realidad de los territorios? ¿Cómo nos dejamos cuestionar, nos dejamos interpelar, dejamos que nuestros castillos de naipes a veces se derrumben y volver a empezar? Y esa paciencia de volver a empezar, porque no tenemos las respuestas y porque hay un saber que es imprescindible. Es el saber de las comunidades. Y si ese saber no entra en escena, y bueno, van a ser políticas con patitas cortas para caminar horizontes muy largos y desafiantes. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a las compañeras también de Buenos Aires, de Godoy Cruz. Por chat recibimos una sola pregunta, y como es una sola, y antes de hacer algunas consideraciones finales y pasarle la palabra a Laura, yo quería que sea la misma persona que pasó la pregunta, que la haga, que Julio Neira de Ecuador. Si querés abrir el micrófono y hacer tu pregunta, porque fue la única que nos llegó. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todas y todos. Mucho gusto, mi nombre es Julio Neira, soy secretario de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito. La pregunta que yo les quería realizar, un tanto entendiendo que han habido como acciones para acceder a la vacuna y que la mayor parte de la población tengan esa capacidad de acceso, ¿cómo se han generado sus estrategias para llegar a poblaciones que se encuentran concebidas como grupos de atención prioritaria y que están en la periferia de acceso a medios electrónicos, que no tienen esta facilidad de poder tener una tablet, un celular, etcétera, etcétera? Aquí en Ecuador es muy marcada la diferencia entre lo urbano y lo rural, y precisamente una de las características que separa estos dos polos es el tema del acceso a la tecnología. Muchas gracias. Así que, Caro, en lo que te toca, por lo menos en niñez y tecnología, Mercedes y Florencia, si quieren cortito cada una contar la experiencia para la pregunta de Julio. Sí, si quieren arranco. Nosotros, en realidad, bueno, mi población justo es la última, ¿no? En la ciudad se dividió entre población estratégica y ya hoy está abierta toda la comunidad. Nosotros lo que hicimos sí fue poner como muchos puestos en los cuales no solo damos información, sino también damos acceso a que puedan, utilizamos desde efectores que ya teníamos, montamos nuevos, como para que puedan esas personas inscribirse, amén de no tener en su casa, como vos decís, Wi-Fi y demás. Esto también fue un laburo muy territorial de llamar, de ir puerta por puerta, avisando de qué población ya se podía vacunar, y si no podía hacerlo, que se acercara a los puestos que montamos en los barrios para que puedan anotarse en la vacunación, y fue puerta por puerta, como te digo, buscándolos, contándoles que su población ya se podía vacunar, que si no podían hacerlo, se acerquen al puesto y así lo hagan. Fue un laburo muy, muy, muy territorial, porque justamente eso ocurre en los barrios donde claramente la necesidad de Wi-Fi no está cubierta del todo. Entonces, la forma que tuvimos fue esa: montamos muchos puestos y salimos todos, timbre, puerta por puerta, comentando quiénes ya estaban habilitados y convocándolos a que se acerquen al puesto a inscribirse a la vacunación. Flor, Herencia. Bueno, hola Julio, gracias por la pregunta. Mira, te cuento, en Godoy Cruz lo que hicimos fue, en aquellas zonas más alejadas de la conectividad, se hizo puerta a puerta también, se armaron unos 4 equipos, y lo que hicimos fue, en algunos casos, manejarnos con tablets que tenían conexión a internet a través de un chip, como si fuera un celular, pero también lo que se hizo fue un formulario escrito con los mismos datos que solicitaba el sistema Ticket, que era a través del sistema que se tramitaba el turno de la vacuna, y generamos un correo electrónico oficial. Entonces, con esos mismos datos, después volvíamos al municipio, tramitábamos el turno poniendo ese correo electrónico para conseguir que nos notificaran a nosotros del ticket con todos los datos de la persona,
si era una persona que estuviese contemplada dentro del grupo de riesgo por obesidad, diabetes o alguna enfermedad, le sacábamos una foto a su certificado y de ahí volvíamos, generábamos nosotros la solicitud y cuando le llegaba el turno, nuevamente íbamos a su casa, le avisábamos del turno, lo traíamos a vacunar y lo volvíamos a llevar. Así lo hicimos aproximadamente con unas 315 personas de distintos grupos. Pero en general pusimos muy parecido a Caro, puestos fijos y también en centros de salud que ya conocen, bueno, se los invitaba a acercarse en los jardines maternales y polideportivos, a acercarse e inscribirse en esos espacios. Y por último, que ahí nos dimos cuenta también que mucha gente no la habíamos inscrito en el momento porque no las habíamos encontrado o porque no habían accedido a inscribirse, fueron aquellos que pudimos captar ya cuando se liberó la vacunación, que no era con turno, y salimos a hacer ya vacunación a nivel territorial. Eso sería más o menos lo que hicimos. Algo que quería sumar, perdón, Roberto, que me olvidé, que también es importante porque era puerta a puerta y es tal cual, hasta tenías que seguir porque la gente a veces no recibe el mail, entonces era avisarles y acompañarlos a que se enteren que tienen el turno. También en situación de calle se hizo todo, digamos, nosotros contamos con el VAP, que es un programa para toda la situación, para toda la gente que está en situación de calle, que no vas y le tocas el timbre, y que por ahí no los tenés, los que están en efectores propios se los gestionábamos, pero la gente que sigue en situación de calle también se hizo el trabajo de acercarnos a ellos, e inscribirlos, explicarles, y como ir progresivamente haciendo que se vacunen. Quería sumar eso porque me parece un tema no menor. Calle. Perfecto. Antes de pasar a Mercedes, yo quería, Florencia, que expliques qué es Piedemonte. Bueno, el Piedemonte, digamos, es la zona, geográficamente sería la zona anterior a la montaña. Godoy Cruz tiene una zona hacia el oeste del departamento que incluso desde hace un tiempo es un poquito más grande el área que corresponde a Godoy Cruz porque la Corte falló a favor y se amplió esa zona, que tiene lo que nosotros denominamos puestos. Son familias que viven en casas bastante aisladas uno de otro y en general tienen animales, bueno, y tienen trabajos más de tipo rural. Eso sería, digamos, un poco la caracterización del Piedemonte. Buenísimo, buenísimo. Y por último, Mercedes. Sí, cortito, porque bueno, más o menos es lo mismo. Los puestos de la vacunación se acercaron para los distintos territorios, ¿no? para la agenda, como que les comentaba. Y después estos puntos Wi-Fi que sí ya se instalaron en algunos barrios, pero bueno, en algunos municipios. Pero claro, es muy alta la demanda, ¿no? Porque bueno, es un límite realmente de los barrios y bueno, y no podemos dar respuesta desde acá todavía, pero bueno, es algo que estamos trabajando. Igual una cosa importante que estamos viendo, por ejemplo, todo lo que es virtual de formación que las ollas nos proponen, o sea, es imposible. Acá a veces desde la centralidad se dice, no, vamos a hacer una formación, sí, la gente no funciona, o sea, ya lo vimos, Rosa Quintana, que está acá con nosotros, puede contar como esa experiencia, pero claramente si vos no estás en el lugar haciendo con ellos, trabajando, no se capitaliza, no funciona, y hay veces que, bueno, eso que funciona mucho para algunos, ¿no? Para otros realmente hoy no es una posibilidad. Buenísimo. Bueno, Laura, yo para ir cerrando, antes de que vos puedas dar por finalizado este encuentro riquísimo y muy interesante, vos sabés que como yo tengo cierta debilidad por Ciudad Educadora, me anoté algunas palabras que tienen que ver con la misma declaración, la carta, y que me parece que nos tienen que acompañar para los que investigamos, diseñamos o trabajamos en políticas sociales. Me parece que algunas palabras que se dijeron acá son claves y que van de la mano también de las ideas de Ciudad Educadora. La idea de las nuevas voces, la idea de la articulación entre actores diversos, la idea de la integralidad y la transversalidad. Y por último, una idea muy cara a nuestro sentimiento, que es que el territorio ordena lo que el Estado desordena. Me parece que es una clave también para que nuestras ciudades educadoras incorporen cómo el territorio
es la clave para abordar gran parte de nuestros temas sociales, de nuestros problemas sociales, ya sean en pandemia, prepandemia o pospandemia. Así que les agradezco muchísimo a las 3 expositoras, les agradecemos a quienes participaron y ahora le vamos a pedir a Laura como directora que nos haga su saludo y nuestra despedida. Bueno, muchísimas gracias. Aquí pido disculpas a Rosa que estaba pidiendo la palabra y yo no alcancé a darte la palabra, perdón Rosa. ¿Y dónde está Rosa? Yo no la veo. Y Rosa está con nosotros. Claro, no importa. Tenía partida la pantalla, no sé. Sí, porque pero no pasa nada. No sé si, Rosa, vos querés hacer algo muy breve. Estamos como limitadas porque las pobres traductoras tienen que retirarse. Pero si querés decirnos algo, no hay problema. Si no, bueno, yo, además de agradecer muchísimo, bueno, por supuesto a Caro Díaz, de Ciudad de Buenos Aires, a Florencia Santoni de Godoy Cruz y a Mercedes Clara de Montevideo. Agradecerles muchísimo el tiempo, agradecer muy especialmente a Roberto, que nos ha acompañado, que es una persona muy estudiosa y muy comprometida con las políticas sociales, que nos haya acompañado en esta reflexión sobre la pandemia, y agradecer a todos y a cada uno de los que nos acompañaron esta tarde. Decirles que nos acompañan de Brasil, de la ciudad de Camargo, de Curitiba, de Nova Petrópolis, de Sao Gabriel, de Paso Fundo, de Santo André, de México, de Chihuahua, de León, de Colima, de Purísima del Rincón, de Puerto Rico, Caguas, Quito, Ecuador, que bueno, a Julio que lo hemos escuchado, de Colombia, de Manizales y Neiva, por supuesto Montevideo, Uruguay, y de Argentina, además de Godoy Cruz, Buenos Aires y Rosario, también está Mendoza, está Cañada de Gómez, está Río Cuarto, está Venado Tuerto, así que tenemos un amplio panorama de nuestra región que nos acompaña en esta tarde y me parece muy importante. Yo solamente decir algunas de las cosas que se dijeron aquí, que me parece, bueno, como decía un poco recién Roberto, tantas palabras y tantas reflexiones y aprendizajes que dejaron que están tan vinculados con los principios de la Carta, ¿no? Sin duda todo este contexto de pandemia puso en relieve las desigualdades más, ¿no? Nos hizo tomar conciencia más de esas desigualdades y cómo toda esta situación, por supuesto, afectó más a los que más vulnerabilidad tienen, ¿no? Y cómo puso sobre la mesa los temas como violencia de género, los temas como los derechos de niños, niñas y adolescentes, los temas del acceso al alimento, una alimentación saludable, todos estos problemas de acceso, de conectividad, de tecnología, todas las situaciones de calle, el acceso a la salud, el acceso a la vacuna que era tan complejo, ¿no? Nos lo fue complejo a todos como región, nos lo es complejo todavía, porque por supuesto en esto todos los países del denominado primer mundo tienen muchas más facilidades de las que hemos tenido toda nuestra región de América Latina, pero a su vez cuando ese bien llega, qué difícil si no hay un acceso universal a la salud, llegar a esas personas que tienen y necesitan de esa vacunación. Como puso en relieve todas las situaciones de las condiciones de vida, de las situaciones de la vivienda, la situación de las personas adultos mayores, y bueno, y creo que acá se dijeron muchas cosas lindas de todo el aprendizaje que nos dejó, ¿no? La necesidad, yo me anoté algunas para no olvidármelas, ¿no? La necesidad de trabajar en red y de trabajar juntos en el territorio. Esta es algo que está muy presente en Ciudades de Ecuador y es un aprendizaje muy valioso que dijeron ustedes. El fortalecimiento de las redes en la ciudad, el crear lazo, nexo, tejido social, como decía Mercedes, el empoderar a la sociedad civil y a sus organizaciones,
el generar entornos educadores, ¿no? Esto que va más allá de la escuela, la familia, el barrio, la copa de leche, el club, todos estos espacios, como el valor que tienen todos estos entornos educadores para todos, para los más pequeños, pero para todos los ciudadanos y ciudadanas. La necesidad de una articulación interna dentro del propio gobierno, ¿no? Cómo el Estado solo no puede, ni los referentes sociales tampoco, entonces esa necesidad de trabajar juntos, también el aprendizaje de ser maleables, de tener capacidad de respuesta, de reinventarse, de innovar, de tener políticas flexibles. Otro aprendizaje que se dijo es el aprender a escuchar, que esto es algo también mucho de ciudades educadoras, ¿no? Aprender a escuchar a la ciudad. Bueno, cómo todo esto despertó potencialidades, un poco lo último que comentaba Mercedes, las potencialidades de la comunidad y cómo despertó esta sensibilidad. Y como último, esta cuestión de desde dónde se diseñan las políticas, y esto en ciudades educadoras muchas veces está allí en nuestra carta de principios, es la sensibilidad que ponemos en el diseño de las políticas públicas que vamos a implementar. No da lo mismo la mirada, la sensibilidad, desde dónde y cómo pensamos y cómo planificamos nuestras políticas para llegar a donde queremos, ¿no? Hay que poner esa sensibilidad, y bueno, creo que este es un aprendizaje también de los que ustedes dijeron que dejó este paso por esta pandemia, que aún no termina, pero que esperemos que así lo sea. Bueno, yo vuelvo a agradecer al equipo de Ciudades Educadoras que está allí, ahí, firme, haciendo el trabajo, y bueno, invitarlos a los próximos encuentros y actividades que siempre tenemos, y nuevamente agradecer a todos y cada uno de los participantes de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Realmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo desde Ecuador, gracias.